Dale, pero la idea es que salga así corrido, ¿cierto? Sí. Ujú. Listo, hola, muy Dale, man, buenas. avisas. ¿Listo? 1. 3, 2, 1. Muy buenas tardes, Darío. El día de hoy pues vamos a realizar ya como tal el video con la implementación de los cambios pues correspondientes a, a la última reunión que tuvimos. Estos cambios estaban más que todo orientados en las etapas de exploración, comprensión, diseño y diseño detallado, anteriormente diseño llamado diagramado. Esto lo cambiamos ahora a la etapa de diseño. Esto lo cambiamos ahora a la etapa de diseño, que pues la etapa de diseño como tal, como se puede ver a continuación, pues tiene ya los elementos del sistema y unas cosas que vamos a discutir después. La idea de esta etapa inicial es mostrar como un overview de la aplicación y de cómo se va a utilizar, cómo la va a utilizar como tal un arquitecto de software. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es inicialmente el LLM. Esta es la herramienta como primordial de el sistema, prácticamente es el modelo que van a utilizar cada una de las etapas. Entonces, cada una de las etapas básicamente es un Lama 3 que tiene como un contexto en específico de el ADE 3.0 y un contexto específico del negocio. Entonces, como va a explicar ahorita más adelante mi compañero Julián, estas variables van a estar contenidas, pues como tal el contexto del negocio va a estar contenido en esta zona que se llama seleccionar drivers y vista previa. Las conversaciones van a estar aquí ubicadas, entonces la idea es que cada vez que el usuario entre, comience por la etapa de exploración. Entonces, al darle clic a cada nueva conversación, debería empezar por la etapa de exploración. Una vez ya esté en la etapa de exploración, acá van a verse todos los chats que ha tenido la persona en la etapa de exploración y va a poderlos borrar respectivamente y va a poder hacer preguntas. Dentro de las preguntas, entonces, que se pueden hacer son preguntas relacionadas a la AD 3.0 y a la arquitectura de software en general. Así es como está definido el modelo. Por otro lado, hay una serie de cosas que tiene el chat en esta parte y es una zona en la que se decide o no incluir el contexto del negocio. Y con contexto del negocio se refiere a todas las variables que están definidas aquí a la izquierda, que pues también nos va a hablar un poquito de eso ahorita Julián. Por otro lado, también hay un contador de tokens. Este contador sirve para poder llevar una cuenta de cuánto más o menos en términos del contexto hay. Es decir, los LLMs tienen una ventana de contexto que es de más o menos 8192 tokens. Entonces, cuando la conversación sobrepasa esa ventana de contexto, el modelo simplemente deja de responder de forma adecuada porque pues no está en su entrenamiento. Entonces simplemente mide qué tan largo es el chat y si el chat pasa de más o menos de 8192 tokens quiere decir que ya no van a poderse dar más respuestas. Esa es una de las restricciones que hay, que va hasta máximo 8192 tokens en la zona de exploración. Otro apartado acá importante son estas dos barras laterales. Entonces la primera barra lateral, como expliqué anteriormente, tiene que ver con simplemente el alojar acá el modelo que vamos a seleccionar. Actualmente hay dos modelos. Usamos el modelo más inteligente, que es el de 70 billones. En términos de las conversaciones, pues ya expliqué que pues, son unas conversaciones que ha tenido la persona y pues las variables. Por otro lado, en la otra barra lateral derecha vamos a tener las etapas. Entonces nosotros comenzamos con la etapa de exploración, que es pues, simplemente la etapa en la que la persona realiza preguntas con respecto a la AD 3.0 y preguntas con respecto a la arquitectura de software en general, en cómo se va a utilizar la herramienta, qué etapas comprenden las etapas, qué pasos comprenden la etapa de comprensión, qué pasos comprenden la etapa de diseño, porque pues como está basado en el AD 3.0 quiere decir que cada una de estas etapas que están acá desde comprensión hasta diseño detallado por dentro tienen por dentro tienen los pasos de la AD 3.0 explicados. Entonces inicialmente cómo podría ser una pregunta en el agente de exploración. Entonces lo que podríamos preguntarle es qué es el AD 3.0. Sería una pregunta básica inicial. Listo, una vez él sabe qué es el AD 3.0, ¿cómo logra esto? Bueno, ¿cómo logra responder? Primero que todo, revisemos qué fue lo que nos respondió.
Nos dijo que es un método de diseño de arquitectura de software que se centra en la identificación y priorización de los atributos clave del sistema. Y nos dice acá una de las partes clave. Y también se basa en una serie de conceptos que pues aquí nos enuncia. Toda esta información de la AD 3.0 no es propia del AMA 3, no está dentro del AMA 3 de 70 billones, él no tiene esa información. La información viene gracias a la base de conocimientos que les integramos acá. Entonces, el cómo responde el modelo varía bastante dependiendo de pues estos parámetros que tenemos acá. Entonces, cada una de las etapas tiene sus propios parámetros de modelo. Es decir, exploración tiene su propia temperatura, tiene su propia TOFP, tiene la cantidad máxima de tokens que puede generar en una sola respuesta, tiene un system prompt que es el que le indica cómo debe comportarse a las respuestas a las preguntas que va a dar el usuario, y también tiene acá abajo cuántos resultados puede obtener de la base de conocimientos. Entonces, la forma en la que esto funciona pues permite que cada una de estas respuestas esté basada tanto en la información del usuario como en la información propia de la AD 3.0 que está en la base de conocimientos. Entonces la está sacando de una memoria en caliente, de la memoria RAM, que son estas variables, y otra la está sacando directamente de la base de conocimientos, que es toda la información de la AD 3.0 e información de arquitectura en general. Entonces, si nosotros les llegásemos a preguntar acá, por ejemplo, acá, ¿cuál es el atributo? Es el atributo de calidad QA1. Ese atributo de calidad está directamente relacionado a el entregable que está por acá. Aquí, perdón, el entregable de la AD 3.0 en la primera etapa de performance. Entonces aquí nos debería decir esta parte de acá, es la cantidad de tiempos del servidor en NVIDIA Traps, este de acá, debería mostrárnoslo cuando nosotros le preguntemos sobre ese atributo de calidad, para verificar si está tomando las variables del negocio, que es lo que nosotros le decimos aquí. Listo, entonces aquí nos responde, el atributo de calidad QA1 se refiere a la performance del sistema, específicamente a la capacidad del sistema de procesar traps, etc., que está directamente asociado con este. Y esa es la respuesta. Entonces aquí podemos ver como si está tomando la información del negocio. Muchas de estas variables están relacionadas, es decir, la idea es que el usuario pueda modificar los parámetros del modelo para decirle, no, quiero tener respuestas un poco más variadas, modificando la temperatura y aumentándola más. O quiero tener respuestas más precisas, es decir, temperatura y TOFP más bajitos. Esas respuestas más precisas hacen que cada vez que nosotros le preguntemos algo como esto, siempre nos responda lo mismo. Y eso sirve para mejorar, como venía diciendo, la precisión. Entonces, el objetivo de la etapa de exploración es simplemente proveer este tipo de preguntas, como preguntas relacionadas a la AD 3.0 en general. Por ejemplo, también podríamos decirle cuál es el segundo paso del AD 3.0 en esta misma conversación, y pues toda esa información la está sacando de la base de conocimientos y la está integrando en el prompt pues para poderlo saber. Entonces acá justamente aquí nos dice el segundo paso es establecer la meta de la iteración, seleccionando controladores. Se seleccionan los controladores que se enfocan en satisfacer una parte de los requisitos, se establece una meta específica para la iteración. A veces se corta, pero podemos volver a preguntar. Se pasó el contexto. Espere que va a pausarlo. Bueno, ahorita esto. Voy a cambiar esto a 6. Listo. Entonces, listo, ahora sí, con respecto ya a la parte de
exploración, ya finalmente para concluir esta parte, la mayor parte de estas preguntas está basada en el system prompt que se ve acá a la derecha. Entonces, cada una de las etapas va a tener un system prompt asociado que pues va a estar relacionado a lo que se va a tratar la etapa. Entonces esto ahorita mismo es público y es simplemente como la personalidad que va a tener la etapa para poder responder las preguntas. Entonces ya con esta etapa en cuestión podemos ya pasar a la etapa de comprensión, que pues esta la va a explicar mi compañero Julián, para que vean cómo se comporta en la etapa de comprensión, y luego yo les voy a explicar el paso 2 en comprensión y en diseño con las correcciones propuestas. Listo para continuar, voy a compartir pantalla. Entonces, en la etapa de comprensión, la idea en principio es que la persona pueda tener la capacidad de llegar a subir documentos relacionados a arquitectura software, y en particular con el fin de que se llenen ciertas variables que vamos a mencionar más adelante. Pues con eso, voy a empezar creando una cuenta. Más adelante explicaré el por qué. Básicamente es con el fin de que cuando el usuario crea la cuenta, se le asocia una base de conocimientos propia para tener toda la información relacionada a los documentos que suba. Entonces, con esto en mente, voy a crear la cuenta, el código de verificación, y aquí no fue perceptible, sin embargo, por debajo se realizó la creación de una base de conocimientos por medio de un trigger que apuntaba a una lambda que tenía en cuenta el registro del usuario. Entonces, aquí al momento de registrarme, si vamos al tema de si vamos al tema de las bases de conocimientos y refrescamos, se puede ver que en efecto se crea una base de conocimientos asociada al usuario que se acaba de registrar, y pues respetando los límites, las restricciones en cuanto a al nombre, ¿sí? Entonces se hace ahí por debajo. Ahora, para continuar, como bien mencioné, en esta etapa la idea es que las personas tengan la capacidad de subir los documentos. Entonces, para eso vamos a la etapa de comprensión, y acá al momento de realizar la etapa, la persona va a tener la capacidad primero de subir documentos. Entonces, para propósitos de este ejemplo, voy a subir algunos documentos. En principio, si nos vamos como al apartado del almacenamiento, podemos dar cuenta que no hay como tal ningún usuario registrado en este momento. En cuanto a la información, sin embargo, si tratamos de subir algún documento en la aplicación, en principio relacionado a los temas de arquitectura software, sin embargo, para este propósito se va a subir estos tipos de documentos. Entonces, si se suben, podemos ver que en efecto se actualiza el almacenamiento, en el sentido que se crea y refrescamos, se crea una carpeta privada con el fin de que la información de los usuarios quede separada y no se confunda con otros usuarios, y se crea pues con base al grupo de identidades del usuario que se encuentra actualmente logueado y pues la región. Básicamente ese es el nombre, y también se suben los documentos respectivos. Ahora bien, para el tema de comprensión, en principio la idea fue que la persona pudiera subir documentos, hacer una especie de OCR, y por medio del lenguaje, por medio de NLP, realizar la debida asignación de las variables y pues colocar en formato Markdown. Sin embargo, en cuanto a esto hubieron algunos problemas. En efecto, se realizaron los triggers correspondientes al tema de crear la base de conocimientos, crear origen de datos, obtener la base de conocimientos al momento para realizar la ingesta de la información. Sin embargo, realmente conflicto fue que al momento de realizar el tema de la orquestación del API, solamente podíamos hacerlo por medio de AppSync. Fue por lo mismo que al momento de realizarlo con Se dejó de escuchar. Hola, hola Julián, se dejó de escuchar.
Julián. Aprobar la aplicación fue básicamente realizar el tema de las variables por medio de una especie de text input. Entonces, para esto se dejaron unas variables de ejemplo que corresponden a las que se encuentran acá. En principio, en esta etapa de comprensión se requiere que se tengan ciertas variables, tales como el caso de contexto, los casos de uso primario, los escenarios de calidad, los cuales son muy importantes, las restricciones y pues ciertos aspectos de arquitectura general, ¿sí? Entonces, en principio, la idea es que la persona al momento de usar la aplicación elija la variable que se quiera crear y al momento de crearla, aquí se escoge el nombre y el valor. Por ejemplo, variable, y acá variable y agregar variable, y esto se guarda automáticamente durante la sesión, y esa variable es la que se usa en principio para todo el tema de comprensión. Propusimos esta metodología dado que el tiempo no fue suficiente y no se alcanzó para esta entrega. Sin embargo, a futuro esperamos que las variables sean tomadas por medio del PF, como bien dije, con el servicio de Amazon TextTrack que mencioné previamente, y también hacer uso de otro servicio, el cual permite el tema de procesamiento en lenguaje natural, dado que no solamente un OCR, sino que también se requiere cierta tratamiento de la información. Entonces, para esto proponemos SageMaker, en el sentido que tengamos Text Summarization para todo el tema de NLP. Esto básicamente es un notebook que se puede llegar a usar. Entonces, revolviendo la etapa, una vez se tenga aquí la información, estas variables van a ser útiles en el sentido en que las vamos a usar en la etapa de diseño, y pues también al momento de realizar la etapa de comprensión en el software, aquí la idea es refinar la entrada, ¿sí? Y con el fin de que las variables se encuentren ya listas para la siguiente etapa, que se encuentre ya el entendimiento en cuanto al negocio, y una vez ya las variables se encuentran bien refinadas y se encuentre todas las variables requeridas, estas que se encuentran acá, pues se le dan a ejecutar a fase y ahí automáticamente se realiza como la carga de los inputs que se requieren para la siguiente etapa, básicamente. Entonces esta fue la etapa de comprensión. De acuerdo. Ahora mi compañero va a exponer más adelante la etapa de diseño y cómo usamos estos atributos con el fin de realizar y recomendar cosas relacionadas al estilo, patrones, tácticas de diseño en la arquitectura de software. De acuerdo. Entonces, la etapa de comprensión, como bien explicaba ahorita Julián, está actualmente utilizando las variables que están aquí en esta parte de la izquierda, variables que algunas son de ejemplo también, como decía, y otras variables son las que agrega el usuario. Entonces, en base a esas variables, la idea es poder empezar a ejecutar cada una de las etapas de la AD 3.0. Entonces, hasta ahora, ¿qué etapas de la AD 3.0 hemos cubierto? Únicamente la etapa 1, que es Review Inputs, que es básicamente, por ahora no cubrimos lo del hecho de que el sistema sea capaz de proveerlas automáticamente, es decir, que le demos aquí en ejecutar fase y automáticamente se coloquen las variables, sino que vamos a hacer una ejecución de las variables por medio de forma manual, es decir, todas las variables van a tener que ser colocadas de forma manual. Pero ¿cuáles variables son? Son las variables de Context Case, las variables de Primary Use Cases, que básicamente son los casos de uso primarios. Van a ser las variables de Quality Attribute escenarios, todos los escenarios de atributos de calidad con su caso de uso asociado, las Constraints y Architectural Concerns, que estas son todas, básicamente todas las variables que le comprenden al usuario como tal, todas las variables contextuales del negocio. Todas las variables consideramos que son subjetivas y pues en la última reunión quedamos en que el usuario debería proveerlas y que el sistema únicamente debería hacer recomendaciones. Eso es con respecto a las variables. Entonces, ya cuando estamos en comprensión, ya podemos pasar al siguiente paso. Pero entonces, ¿cómo está dividido esto para que tome los pasos de la AD 3.0? Nosotros explicamos que comprensión tiene prácticamente los pasos 1 y 2 de la ADD, que los pasos se ven reflejados como fases. Entonces, en el paso 2 de la ADD es donde se define el objetivo de la iteración. Entonces, para el ejemplo,
hicimos esta interfaz de acá, donde básicamente está una sección donde se pueden colocar las iteraciones. Entonces, justamente en la fase de comprensión, en el paso 2, hay esta zona que es para crear las iteraciones y para establecerle los objetivos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros dejamos un objetivo de la iteración 1, que es este SR1, establishing ese es el objetivo que está actualmente en el libro de FCAPS. Y pues esa es la idea, es que se puede cambiar. Nosotros también podríamos borrar esta iteración y pues intentar crear otra, que pues la idea es que eso es lo que se haga cuando se vaya a probar la aplicación. Entonces la idea es que se borre, y pues como ya se borró, ya actualmente no hay iteraciones como tal, y como no hay iteraciones no se podría como tal seguir a etapas como diseño y diseño detallado, porque esos son pasos, esos son los pasos 3, 4 y 5 y todos los demás pasos de la ADE 3.0. Entonces esta restricción permite que la persona tenga que sí o sí tener una iteración hecha acá. Entonces, es decir, la persona dice, estoy en el paso 2 de la ADE 3.0 de la primera iteración. Entonces acá colocaría el objetivo de la iteración y la agregaría. Una vez ya lo agregó, quiere decir que ya estamos en la primera iteración y ya podemos empezar a hacer los siguientes pasos, porque ya tenemos el objetivo de la iteración seleccionado. Sin embargo, el sistema tiene acceso, la aplicación tiene acceso a todas las variables contextuales del negocio, es decir, tiene acceso a todos los al entregable del paso 1 de la ADE 3.0, que es este. Tiene acceso a las constraints, tiene acceso a las architectural concerns, tiene acceso a los otros de calidad, tiene acceso a todas esas variables del negocio, por lo que se podría comparar si este objetivo para esta iteración está o no acorde a la de 3.0. Y eso es lo que hace ejecutar fase. Ejecutar fase simplemente le da a la persona una overview, ¿sí? Una overview de si este objetivo que la persona seleccionó es o no válido en términos de la ADE 3.0. Entonces lo voy a ejecutar. Sin embargo, si se logra notar, es decir, el objetivo de la iteración es definido por el usuario y se queda así. Para lo que sirve la herramienta de comprensión es para poder chatear con la herramienta en todo momento y decirle como no estoy de acuerdo con que ese sea el objetivo de la iteración. Y entre los dos, tanto la persona como el LLM vayan proporcionando ideas que al final la persona pues le permita refinar este objetivo y decirlo de una forma más específica, cambiándolo acá, actualizándolo como había hecho anteriormente. ¿Sí? Entonces uno podría entender que el objetivo que está tomando no es válido, que es la prueba que voy a hacer ahorita, y actualizarlo. Entonces ¿cómo se ve la respuesta? La respuesta es análisis del objetivo seleccionado. En este análisis se puede ver que él intenta como revisar como y razonar como en qué se entiende por estructura del sistema inicial. Da algunas recomendaciones, necesita verificar si el objetivo se alinea con las recomendaciones de la ADE 3.0. Y por aquí abajito él nos dice que el objetivo seleccionado de establecer una estructura inicial de sistema inicial se alinea con la ADE 3.0 y es un importante paso del diseño del sistema. De nuevo, toda esta información de las recomendaciones que nos está dando y revisar si ese objetivo que se seleccionó en base al caso, al contexto del negocio es válido o no, eso lo hace con la base de conocimientos de nuevo y lo hace con el contexto del negocio. Si yo le llegase al pasar a quitarle a él el contexto del negocio, no podría dar esta conclusión, porque no podría comparar que este es un objetivo válido de la iteración, ¿sí? Entonces al final de esto el punto es que simplemente está recomendando si este objetivo está bien o está mal definido. Eso lo podemos ver a continuación cambiándolo a algo como esto y generando un nuevo chat y preguntándole al nuevo chat sobre este objetivo. Entonces vamos a hacer una nueva conversación y vamos a ver qué es lo que él opina de este objetivo de acá y ver si sí está alineado a la de 3.0. Por ejemplo, entonces acá ahora sí estamos aquí revisándolo y él dice que en primer lugar es importante destacar que el objetivo seleccionado no sea proporcionado explícitamente, incluso ni siquiera lo está reconociendo. Eso quiere decir que
tampoco, o sea, que mejor dicho, colocar un objetivo acá que no es funcional no hace que la herramienta explote ni nada, sino que es capaz de entender que ese objetivo proporcionado para la primera iteración no es válido con el ADE 3.0 y que necesita más información. Entonces podríamos darle otro objetivo, un objetivo que sí exista, pero que no sea el uno primordial. Entonces uno de esos son este de acá, CRN3. Pues voy a seleccionar acá Deliverable CRN3, este de acá. Pues ahora vamos a seleccionar este objetivo para ver qué piensa el modelo de este objetivo que está acá. Y vamos a volver a ejecutar la fase en otra conversación para ver cómo se comporta. Entonces vamos cambiando objetivos de la iteración y ver cuál de ellos se va acotando más a lo que se esperaría. Entonces ahora aquí ya lo puedo ver un poco mejor. Ahorita está mirando el CRN3. Entonces al analizar el objetivo, dice que el objetivo seleccionado no parece estar alineado con las recomendaciones de la ADE3.0 y no se ha priorizado adecuadamente en relación con otros drivers. Se sugiere reconsiderar el objetivo seleccionado y enfocarse en establecer una estructura general del sistema como se recomienda en CRN1. Incluso nos está diciendo que deberíamos corregirlo por CRN1. Y si nosotros revisamos el libro para un sistema Greenfield, el CRN1 es mucho más adecuado que el 3. El 3 puede ser para iteraciones posteriores, pero para la primera iteración CRN3 no es adecuado. Entonces aquí directamente el modelo ya nos está proveyendo una recomendación válida para poder pues, hacer el cambio al que teníamos inicialmente, al que sí nos estaba dando buenos resultados, que es este. Entonces al actualizarlo y volverlo a probar, es decir, vamos a comprensión y le vamos a ejecutar fase. Vamos a ver qué recomendación nos da con respecto al objetivo de la iteración que seleccionamos. Listo, entonces acá ya se revisa y luego miramos que en este caso él está considerando que el CR1 es crítico. Entonces también sugiere que se deberían revisar otros drivers como QA1 y QA3. Pero en general él dice que el objetivo es importante y está bien alineado con el ADE 3.0. Y pues acá nos coloca algunas referencias de cosas que utilizó para poder darnos la respuesta. Pues finalmente esta herramienta nos está funcionando. La idea es que la persona aquí pueda chatear con él y decirle como no podríamos considerar CRN2. Esta podría ser una pregunta válida. Revisar si no podríamos considerar CRN2 como objetivo. Dice, excelente pregunta. En ese efecto, CRN2, que es justamente este que logró extraer ya del contexto del negocio, dice que es un objetivo válido para considerar en el paso 2. ¿Sí? O sea, CRN2 también podría ser uno. ¿Sí? Igualmente él no está dando como tal una recomendación muy específica. Es decir, intenta plantear más preguntas para que la persona haga la elección final, para que él no sea el que tenga la última palabra, porque pues como es una arquitectura, se espera que el modelo pueda comportarse como proveer ideas, más no proveer directamente la solución, y así que el arquitecto se le facilite un poco más tomar la decisión de cuál va a ser el objetivo final de la primera iteración, que puede ser este o puede ser el CRN2. Aquí con esto se logra apreciar que cualquiera de los dos puede ser válido para la primera iteración, sin embargo el CRN1 es más adecuado y es el que debería escoger el arquitecto al final y debería dejar acá. Una vez ya se tiene seleccionado el CRN1, ya se puede empezar a pasar, cuando ya se tiene el objetivo de la primera iteración, ya se puede pasar a los pasos siguientes de la ADE 3.0. Pero antes de esto hay dos variables que deben estar siempre.
debe estar siempre el entregable, debe haber una variable con este nombre, con ADD 3.0 deliverable es tipo and review inputs, para poder avanzar a la siguiente etapa. Si nosotros la borramos, no nos deja pasar a la siguiente etapa. Es más, nosotros podríamos borrar todas y poner esto ya en términos del contexto de un negocio. Es decir, ponerle aquí una variable como esta y empezar a colocar acá una plantilla como la que nosotros especificamos en el documento, que debería ir en review inputs con toda la información del negocio y debería empezar ya a funcionar para cualquier tipo de negocio. O sea, actualmente nosotros dejamos unas variables de ejemplo que son las de fcaps, pero eso se puede quitar en cualquier momento. Entonces nosotros podemos acá poner test y actualmente él estaría funcionando con esta variable, y ahí podemos ver que ya diseño y diseño detallado se nos habilitan, pero si la borramos se nos deshabilitan. Entonces voy a volver a cargar las variables de ejemplo para la prueba y poder tener como tal una base en la que él pueda empezar a hacer conclusiones válidas. La idea es que el usuario final tenga todas estas variables llenas, pero con su contexto del negocio, para poder hacer como tal las recomendaciones basadas en eso. Entonces listo, una vez ya está hecho el paso 1 y el paso 2 de la ADD 3.0, que son la etapa de comprensión, podemos ya pasar a la etapa de diseño. La etapa de diseño, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en crear los elementos del sistema. ¿Cuáles van a ser los elementos del sistema que se van a refinar en la iteración actual? La iteración actual ya vemos que queda definida desde el paso de 2 en comprensión. Entonces en el paso 3 lo que vamos a hacer es empezar a generar elementos para refinar en el sistema. Entonces, ¿dónde los vamos a colocar esos elementos de refinación del sistema? Los vamos a colocar acá. Entonces acá, ¿cuál va a ser el elemento que vamos a refinar en el sistema? Según el libro, los elementos que se deberían refinar en la primera iteración son el sistema completo. Entonces vamos a poner aquí fcap system, all the system should be refined, y agregamos este elemento del sistema y actualizamos la iteración. Nosotros manejamos el concepto de iteración como un objeto que contiene varias cosas. Contiene el número de la iteración, un objetivo y elementos del sistema que se están refinando en esa iteración. Es decir, que estos elementos del sistema están directamente asociados con la iteración seleccionada. Si nosotros estuviésemos en diseño en el paso 2 y creamos otra iteración por acá, iteración 2, está acá. Este número de iteración 2, al tenerla seleccionada e irnos a diseño, podemos ver que no hay elementos del sistema acá. Entonces directamente directamente están aislados. Es decir, un objeto iteración tiene muchos elementos del sistema a refinar en esa iteración, un número de iteración y un objetivo. Esa es más o menos la relación que hay. Entonces al momento de venir aquí a el paso 2 y dejar seleccionada la iteración 1, pues al volver vamos a ver que están los elementos del sistema que vamos a refinar en esa iteración. Esto permite que haya un orden de los elementos. Es decir, si estamos en la primera iteración, pues de aquí en adelante toda la ejecución de los pasos posteriores son los pasos de la ADD 3.0 para la primera iteración. ¿Sí? Entonces al momento en el que estamos ya en el tercer paso de elegir los sistemas para los elementos del sistema para refinar, entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a generar ahora una recomendación. Es decir, que el sistema nos pueda analizar estos elementos del sistema que elegimos y revisar en qué iteración estamos y cuál es el objetivo actual de la iteración, para decirnos si los elementos del sistema están bien o están mal definidos, darnos una recomendación y así nosotros podemos tomar una decisión final. Entonces ahora sí, volvemos a ejecutar la fase. Entonces cada vez que ejecutamos la fase, lo que estamos haciendo es ejecutar literalmente el paso de la ADD 3.0. ¿Y para qué sirve entonces el chat? Para poder cuestionar al modelo y decirle como, no estoy de acuerdo con con esta conclusión porque tal y tal razón, y ver si el modelo nos puede debatir. Y pues tenemos básicamente un asistente con el cual podemos discutir las decisiones de diseño.
Normalmente esta parte demora un poquito porque las respuestas que dan suelen ser muy largas. Entonces, listo. Una vez nos da la respuesta, él nos dice varias cosas. Él nos dice que el objetivo de esta iteración sabe que es CRN1. Y dice que el enfoque de refinamiento parece ser de arriba hacia abajo. Estas son una de las cosas que él nos tiene que decir. Entender cuál es el enfoque que se va a estar utilizando para poder refinar el sistema. Y él está dándose cuenta de que nosotros estamos intentando tomar un sistema desde el concepto más amplio, que es todo el sistema, a conceptos más pequeños, que es el enfoque top-down. Entonces, al final del todo, él nos dice que la selección del sistema para el refinamiento parece ser adecuada, ya que se está abordando el objetivo de establecer una estructura general del sistema. Entonces logra tomar estos elementos del sistema y compararlos con el objetivo de la iteración y con el ADE 3.0 para decirnos si finalmente está o no está alineado, que eso es lo que nos dice acá. Y acá toma algunas referencias de qué fue lo que utilizó para poder como tal dar esta solución. Otro elemento importante es que pues nosotros podemos cuestionarle, decirle gracias. Ahora me gustaría saber qué otros elementos podría refinar. Es decir, la idea es que esta parte acá se empiece a volver colaborativa entre ambos, que tanto el usuario como el modelo puedan proveer la mayor cantidad de información posible para poder desarrollar el sistema, o incluso añadir más elementos al sistema, añadir más elementos para refinar en el sistema. Entonces él dice así, él acá nos está ahora dando otros elementos que se podrían manejar para poder refinar el sistema. Entonces nos dice Time Server Management Protocol, ya está empezando a dar elementos que se podrían refinar en iteraciones posteriores. Entonces esto nos puede servir bastante para poder darnos una idea de, listo, después de intentar refinar el sistema completo, ahora que creo que debería irme simplemente por estas partes en específico para satisfacer tales drivers. Entonces estos drivers que están acá son directamente los drivers del usuario, que él lo selecciona así, QA1 y QA2. Esos son los quality attributes que están aquí, QA1 y QA2. Sí, en base a entonces todas estas recomendaciones son en base tanto a la iteración, que pues la iteración contiene el número, el objetivo, como a la información del usuario. Entonces, como tal, el prompt que se le está haciendo por debajo es este que se ve aquí a la derecha. Entonces, nosotros le estamos pasando aquí a la derecha la información del ADE 3.0 que recogemos de la base de conocimientos. Luego le estamos pasando el resultado del primer paso del ADE 3.0. Luego le estamos pasando el objetivo seleccionado y el número de la iteración. Y luego le estamos pasando los elementos del sistema que tenemos actualmente aquí ubicados. Y al final le estamos dando un enfoque para poder que nos dé una respuesta adecuada. Y en base a eso es que él nos puede dar estas respuestas que están acá. Otro aspecto importante es que, digamos, el system prompt de diseño es diferente al system prompt de comprensión. Es decir, tienen system prompts diferentes que pues tienen el objetivo de hacer que esta etapa se comporte de una forma diferente. Es decir, el análisis lo hagas en términos de los pasos 3, 4 y 5. Y en comprensión el análisis lo haces en términos de los pasos 1 y 2 del método. Es decir, cada etapa tiene su propio enfoque, un enfoque detallado directamente en satisfacer los pasos que le corresponden. Entonces, cada fase pues tiene los pasos que habíamos dicho. Entonces, una vez finalizado el paso 3, la idea es que la persona quede acá con todos los elementos del sistema a refinar, es decir, que aquí quede FCAP System, y si nosotros notamos que acá hay otro bueno, entonces simplemente lo colocamos y lo agregamos acá al sistema. También lo podemos eliminar. Entonces la idea es que el usuario en pasos como estos elija arbitrariamente los elementos del sistema, pues bajo su propio criterio de arquitecto. Entonces en el paso 2 él eligió, el usuario eligió el objetivo, y la herramienta lo que hizo fue decirle está alineado a la de 3.0, sí, está bien, y le da otras sugerencias que el arquitecto podría utilizar para refinar un poco más ese objetivo. ¿Qué hacen en diseño? En diseño el primer paso es el paso 3, que es elegir los elementos del sistema para refinar. Aquí de nuevo el usuario coloca los elementos del sistema para refinar, que es un paso subjetivo, depende del arquitecto.
y el sistema lo que hace es proveer una recomendación al ejecutar la fase, y esa recomendación pues puede ayudarle al arquitecto a determinar si el elemento del sistema que él eligió es o no válido en términos de la ADE 3.0. Entonces ya por último, ya en términos del paso 4 de la ADE 3.0, aquí este paso ya contiene todas las cosas que hemos venido produciendo en etapas anteriores. Entonces aquí vamos a generar una nueva conversación para hablar con esta parte en específico. Y aquí como tal lo que le estamos pidiendo al modelo es, en base a todos los criterios que hemos dicho, o sea, aquí el modelo ya sabe que tiene que traerse la información de los elementos del sistema para refinar, el objetivo de la iteración, el número de la iteración, la información del primer paso del ADD, es decir, tiene que traer toda la información para proveer una recomendación válida de estilos de arquitectura, patrones de diseño que puedan ayudar para poder cumplir con la labor del del diseño inicial de la arquitectura del sistema. Entonces, como tal acá, simplemente ya es solo seleccionar la fase y ejecutarla. Entonces es el paso 4 y la ejecutamos. Y al ejecutarla, entonces lo que va a hacer él es generar el análisis en base a lo que llevamos de los pasos anteriores. De los pasos anteriores, por ahora solo nos llevamos el objetivo de la iteración y los elementos del sistema que queremos refinar en esta iteración. Ahora él nos debería dar una recomendación de qué deberíamos tener para poder solucionarlo. Voy a cambiarle esto a 4 para que dé una respuesta más completa. Listo, entonces acá diseño y ejecutar fase. Ay, le puse la otra. Le puse a ejecutar la tercera fase. Nos vamos acá, diseño, nos vamos a nueva conversación, diseño. Esto se me seleccionó la iteración que no era. Ya. Vamos a diseño, nueva conversación del diseño, paso 4 y le damos en ejecutar fase. Que aquí nos quedó ejecutando el 3. Listo, entonces una vez en el paso 4, como tal, él nos debería dar una tabla que pues nos muestre todos los estilos de arquitectura que eligió y en términos de qué drivers los está eligiendo para satisfacer como tal estos elementos de acá, como el objetivo de la iteración, todos esos elementos. Es decir, todas estas decisiones de acá las tiene que justificar en términos de los drivers que eligió. Entonces, como tal, estas son la tabla de decisiones que él tomó. Entonces, él dice que se debería utilizar una arquitectura en capas porque satisface estos requisitos que están acá del negocio, QA1 y QA2. También dice que el patrón de diseño MVC podría servir, un framework de Java como Spring para el CRN2, un sistema de gestión de bases de datos relacional para QA1, un mecanismo de autenticación y autorización para QA6. Y pone acá algunas características descartadas que no deberían ser utilizadas. Cada vez que nosotros ejecutemos este paso, las recomendaciones van a ser completamente diferentes, algunas muy parecidas. Entonces voy a volverlo a ejecutar para que pues se pueda ver otra salida que podría tener esta fase. Entonces la idea es que ahí mismo el usuario vaya haciendo preguntas sobre como tal las recomendaciones. Entonces le empieza a cuestionar al modelo, como no entendí por qué esta es una buena opción, pero no esta. Ese tipo de preguntas deberían ser resueltas acá. O preguntas como ¿cuál es el estilo de arquitectura que satisface este de aquí? QA1. Mire, por ejemplo, aquí este es otro que nos puso. Entonces podríamos preguntarle ¿cuál es el estilo de arquitectura más adecuado para satisfacer QA1? Ese tipo de preguntas se harían acá en el chat de diseño en la etapa 4.
Listo. Para satisfacer un requisito como Acuola, un estilo de arquitectura adecuado sería una arquitectura en capas, ya que permite una mayor flexibilidad y una escalabilidad, lo que se alinea con el requisito de procesar 100% de trampas enviadas a los servidores en una carga máxima. Una arquitectura de capas también permite, ahí nos está dando una recomendación específica en términos de un solo atributo de calidad, que pues él ya entiende porque lo tiene en todo momento acá puesto. Y asimismo podría funcionar para cualquiera de los drivers de entrada. Se podrían hacer preguntas para cualquiera de los drivers y él debería responder. Y el ejecutar fase es simplemente para que el usuario tenga un punto de entrada de una recomendación general. Entonces, esta es una tabla de diseño que él hace en términos del CRN1 que puede servir. Pero la idea es que, como esto es tan amplio, es decir, pueden ser tantos patrones de diseño, pueden ser tantos patrones de arquitectura, pueden ser tantos estilos de arquitectura que lo que debería hacer el usuario es estar aquí hablando con él y sacando la mayor cantidad de información para este estilo, para este atributo de calidad, quiero este estilo de arquitectura, y él mismo hacer el trade-off y pues que esto sea simplemente una herramienta y no decida por el arquitecto de software cuál va a ser la arquitectura. Entonces esto habla más de reducir tiempos de la persona, de obtener un poco más de ideas, de tener una ¿cómo se llama esto? Una aproximación diferente al diseño. Este es el punto del paso 4, como que la persona pueda, ya dependiendo de un objetivo de una iteración y de unos elementos del sistema que tiene que refinar en esa iteración, establecer algunos patrones de arquitectura y algunos patrones de diseño que podrían ayudarle durante el proceso. Y ya con esto quedaría finalizado ya el tema del alcance. Ya se cubriría el alcance completamente hasta acá. La idea de las etapas posteriores como diseño detallado y los pasos 5, 6 y 7 quedan dentro de diseño detallado. Esos pasos no los tenemos implementados porque no quedaron en el alcance, y pues la idea es que queden para un trabajo futuro. Entonces hasta aquí iría, hasta la parte de diseño, el paso 4, donde pues acá se puede ejecutar la fase con los elementos que se tienen acá en la entrada. Importante que siempre esté este elemento, es decir, se pueden borrar todos menos ese, para poder que los resultados tengan sentido. Siempre debería haber una variable con este nombre que básicamente sea el resultado de ejecutar el paso 1 de la AD 3.0 y colocar ahí toda la información del paso 1 de la AD 3.0 para la arquitectura de la persona en general, que pues ese es el paso base. Es decir, todos los drivers deberían estar acá puestos en formato Markdown. Eso es lo más importante para que el modelo pueda entenderlos. Entonces, por eso es que dejamos las variables de ejemplo, para que se puedan guiar de cómo utilizar la herramienta y cómo debería venir la información para que el modelo pueda responder correctamente. Que pues la información debería venir así, como se ve aquí a continuación. Voy a ponerlo. Todos los elementos de entrada deberían estar así, mejor dicho, pero asociados a un contexto de negocio diferente. Entonces sí, eso debería ser en general para la utilización de la aplicación. Hay otros elementos en la aplicación, como esta llave inglesa de acá, que es donde están definidos todos los agentes. Entonces nosotros como tal le llamamos agentes, pero realmente estas son las etapas. Entonces aquí es donde se configuran como tal todas las etapas y donde se le añaden las fases. Entonces esto tiene un enfoque variable. Cualquier momento se podría decir que diseño detallado ya no tiene los pasos 5, 6 y 7, sino solo tiene los pasos 6 y 7, y sería simplemente removerlo de acá y pasarlo a otro lado. Entonces tiene una alta tasa de modificabilidad, es decir, es muy modificable este proyecto, y se puede cambiar de 1000 formas. Es decir, también podríamos cambiar las bases de conocimiento que se pueden ver acá, para que pues utilice las bases de conocimiento por etapas. Es decir, cada etapa tiene su propia base de conocimientos, porque cada etapa es especializada en pasos en específico. Entonces eso es en términos de las etapas, pero como tal el flujo de utilización de la aplicación es secuencial. Primero la persona va a exploración, luego va a comprensión, luego va a diseño, luego va a diseño detallado. Pues si estuviese diseño detallado, aquí se generarían diagramas y todo lo relacionado a los diagramas, pero en términos de las entradas del usuario, sí. Este sería
Eso sería. Y creo que eso sería en general todo lo de la aplicación. Creemos que ya está corregido el tema que era más importante, que la etapa de diseño tuviese estos dos pasos y esos dos pasos quedaran funcionales. Y también ya quedó bien definido el AE 3.0 en cada una de las etapas y qué pasos del AE 3.0 hay en cada etapa y qué produce en general esto. Entonces creemos que eso sería todo. Muchas gracias.